Entonces, les comentaba que este problema que tenemos aquí está muy relacionado, solo difiere en la fórmula con respecto a la práctica. Entonces, lo que vamos a leer aquí es lo que van a ir a hacer allá abajo en el laboratorio el próximo sábado. Bueno, dice, una propiedad de los fluidos que estamos considerando es la viscosidad. Entonces tenemos el siguiente problema. Dentro de un viscosímetro de bola, diseñado para la medida de la viscosidad de líquidos no newtonianos. Entonces tenemos un equipo que se le conoce como viscosímetro de bola. Y aquí pues menciona para qué se utiliza. Para medir la viscosidad en líquidos no newtonianos. Estaba leyendo un poco entre qué es un líquido no newtoniano y prácticamente lo que nos dice es que este líquido sus propiedades como la viscosidad varían con respecto a la temperatura. Entonces, la característica de los líquidos no newtonianos es que sus propiedades llegan a variar con respecto a la temperatura principalmente. Ok, entonces tenemos un equipo que vamos a utilizar para medir la viscosidad. Bueno, ¿qué menciona? Repito, dentro de un viscosímetro de bola se permite la caída de una esfera de acero de 0.063 pulgadas de diámetro en aceite pesado. Entonces, tenemos el viscosímetro y en él se va a dejar caer una partícula. En este caso, la partícula se va a dejar caer valga la redundancia, en caída libre. Ya llevaron un poco de física. Entonces, se tiene la caída libre de una partícula. En este caso, una esfera de acero. Y nos menciona que esa esfera tiene cierto diámetro. Aunque el diámetro pues está en pulgadas, no deja de ser diámetro. Está en un sistema inglés. Y en donde se deja caer es en un fluido. Pues prácticamente es como, no sé si algún día, en algún momento ustedes hicieron de pequeños, no sé, de niños, de chamacos, o al menos yo sí lo hice alguna vez. Ibas al pozo y agarrabas una piedra y pues por curiosidad no la dejabas caer y ya escuchabas cómo va cayendo la piedra y llega al pozo, ¿no? Donde está el nivel del pozo y cómo se va sumergiendo la piedra, ¿no? Y si el pozo pues tiene agua clara, pues se ve cómo va bajando la piedrita, ¿no? Bueno, imagínense que eso es lo que se va a hacer en el laboratorio. Vas a dejar caer una partícula con ciertas características, al menos ahí con cierto diámetro. Y dice que se va a dejar caer en un fluido que va a ser aceite pesado. Entonces, tienes el viscosímetro, tienes una esfera de acero de cierto tamaño y lo vas a dejar caer en un fluido, en un líquido, en aceite pesado para ser más específico. Ese aceite tiene una gravedad específica, S, así es como lo van a denominar como S, que vale 0.94. Es gravedad específica, otra propiedad de un fluido. Bueno, si se observa que la esfera de acero desciende a una altura de 10 pulgadas en 10.4 segundos, bueno, me imagino que hicieron la prueba, dejaron caer la esfera, descendió una altura de 10 pulgadas y el tiempo que tardó fue de 10.4 segundos. Entonces, pues realmente fue muy rápido, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la viscosidad dinámica del aceite? Entonces quieren saber una de las propiedades de ese aceite, además del que ya nos mencionan como la gravedad específica, pero quieren saber su viscosidad. Y entonces nos menciona que
al determinar la viscosidad del aceite también hay que considerar que la esfera pesa 0.283 libras fuerza sobre pulgada cúbica. Bueno, entonces, partiendo de los datos, de la información del problema, sería lo siguiente. Como datos tenemos un equipo que nos va a ayudar a medir la viscosidad de un fluido que viene siendo un viscosímetro de bola. Tenemos la partícula con la que vamos a trabajar, que es una esfera de acero. Nosotros en el laboratorio, ¿con qué vamos a trabajar? Ayer, de hecho, precisamente los chicos, no es que lleven transporte de fluidos, sino en operaciones unitarias, se realizó igual la práctica porque se asociaba con el temario, con el contenido, y ellos utilizaron, y como recomendación, para que ya lo empiecen a notar y lo consideren, imanes, trajeron imanes. Fueron unos imanes redondos, curiosos, son redonditos. Es un imán. ¿Eh? No, está muy grande. Era así más o menos, yo supongo que. Ah, ya me acuerdo porque le tomamos de hecho, lo medimos el diámetro con un vernier 2.28 milímetros, 2.28 ay, permítame a ver. De hecho, ellos tuvieron la foto. Es que no era muy grande. Déjenme recordar, porque no voy a. Donde nosotros observamos que dice partícula de acero, yo les recomiendo que traigan imán. Un imán. Creo que los venden en las tiendas chinas, creo. ¿Vale? Sí, creo que sí los venden ahí. Igual, en la semana, si pregunto y tengo el dato de dónde lo consiguieron, pues ya les digo, bueno, obviamente van a decir, no, pues lo conseguimos en Zamora. Pues ya si están aquí en Zamora, pues lo consiguen, ¿no? Pero sí, consíganse esferas, imanes, perdón, en esferas. O sea, y con eso van a ser muy prácticos y no van a batallar. Ok, diámetro de la partícula, 0.063 pulgadas. Miren, nosotros también necesitamos el diámetro de la partícula. Ellos consiguieron un vernier, no lo compraron, lo consiguieron. Entonces también ustedes traten de conseguirlo. Así como van a conseguir el imán en forma de esferas pequeñas, consíganse un vernier porque necesitan medir el diámetro de la partícula. En este caso el diámetro del imán. Entonces hay que traerlo. Fluido, aceite pesado. Recomendación, ellos trabajaron con dos fluidos, agua y jabón líquido. Ellos me decían, ¿qué podemos traer? No, pues lo que salga más barato. Entonces me imagino que checaron y dijeron, no, pues el jabón líquido. Solo que el jabón líquido, pues que no sea muy turbio. O sea, no vayan a traer un jabón líquido que sea turbio porque necesita que la esfera durante la caída sea observable para que veamos desde que parte la caída libre hasta que toque el fondo del recipiente que lo contiene. Entonces, un jabón líquido de la marca del que sea, pero que sea líquido y que yo pueda ver no, jabón, puro jabón líquido. Bueno, entonces ellos aquí trabajan con aceite pesado, nosotros con jabón líquido. ¿Qué pasó? ¿Cuántos litros? Bueno, eso más a ratito se los comento porque eso sería más específico. Yo ahorita estoy platicando esto porque va asociado al problema, pero más ratito le tengo que pasar el video, así que vamos a darle un poquito de velocidad y al ratito ya lo platicamos, más o menos cuánto deben de considerar. Gravedad específica, punto 94. Ustedes tienen que determinar no la gravedad específica, ustedes tienen que determinar la densidad del fluido. Entonces, otro dato que también necesitan considerar en su práctica, la densidad del fluido. Altura, en este caso va a depender del recipiente. Ellos dicen que son 10 pulgadas.
El de nosotros es de 1 metro, más o menos. Pero bueno. Tiempo, el tiempo de la caída, 10.4 segundos. Entonces, todos estos son datos de laboratorio. ¿Qué nos están pidiendo? La viscosidad dinámica del fluido. Y por último tenemos el peso de la partícula, 0.283 libras fuerza sobre pulgada cúbica. Todo esto son los datos. Algunos de estos tú los tienes que determinar en el laboratorio. Ya te dije, el diámetro, en vez de gravedad, nosotros densidad, y según también la fórmula que se vaya a aplicar. Pero bueno, volvemos al problema. Planteamiento o traducción. Tenemos el diagrama. El diagrama más que nada nos indica que se tiene una esfera, la esfera de acero, y si se dan cuenta, este de color amarillo, por decir así, está simulando que es el nivel del líquido, es el aceite. Entonces, si se dan cuenta, la práctica inicia con la caída de la esfera de acero desde el nivel más alto del líquido, ¿sí? No arriba del líquido, no abajo del nivel del líquido, en la superficie del líquido, donde hace contacto superficial, ahí comienza la práctica, la caída de la esfera a través del líquido, ¿sí? A cierta altura, nosotros aquí de acuerdo al problema son de 10 pulgadas. ¿A qué tiempo? Según el recorrido que tenga la esfera. En este caso fueron 10.4 segundos. ¿Sí? ¿Cuándo termina la práctica? Cuando la esfera toca el fondo. ¿Cuándo termina la prueba del viscosímetro de bola? Cuando la esfera toca el fondo del recipiente. Aquí trae una nota, dice, la representación nos indica la caída libre de una partícula, en este caso la esfera de acero. Para ustedes va a ser el imán. En un fluido no newtoniano, aceite pesado, para ustedes va a ser agua y jabón líquido, que está contenido en un tubo vertical de vidrio, comúnmente es de vidrio porque, repito, el fenómeno tiene que ser observable. ¿Sí? Diseñado para medir la viscosidad del mismo. Así es. Bueno, nos están pidiendo la viscosidad dinámica. Vamos a trabajar al menos aquí con cuatro momentos. Tenemos, primeramente, para determinar la viscosidad dinámica. No se ve muy bien, permítanme. Para determinar la viscosidad dinámica, yo voy a trabajar con la ley de Stokes, ¿sí? En donde me dice o enuncia esta fórmula. Aquí lo que yo he revisado, la fórmula puede llegar a variar, pero va a depender de las variables con las que yo quiera trabajar. Por ejemplo, aquí en este pequeño apartado, en esta pequeña parte de la fórmula, se trabaja con lo que se llama, fíjense bien, peso específico menos peso específico, pero trae unos subíndices, peso específico de la partícula menos el peso específico del fluido. Entonces, trabaja en relación con el peso específico, pero uno es de la partícula y uno es del fluido. Si ahorita yo les pusiera el video que les traigo para la práctica, se darían cuenta que no trabaja con peso específico, trabaja con densidad. Entonces, una de las diferencias que puede tener la fórmula de este problema, de la ley de Stokes, con la fórmula que ustedes van a trabajar en la práctica, sería que aquí trabajan con peso específico. En la práctica ustedes trabajarán con densidad por ser más práctico en obtenerlo. Entonces, para este problema se restan los pesos específicos, tanto de la partícula como del fluido. Todo eso por el diámetro de la partícula al cuadrado. ¿Sí? Para su práctica va a ser lo mismo, determinar el diámetro.
Luego dividido entre 18. Este 18 es una constante por la velocidad. La velocidad le conocen como una velocidad límite de la partícula, pero simplemente pues es velocidad, pero lo conocen como velocidad límite. Entonces, esta es la ley de Stokes y con esta nos va a ayudar a determinar la viscosidad dinámica. Aquí está. Bueno, si nosotros revisamos el problema, vamos a ver que sí tenemos algunos datos y algunos no. Por ejemplo, no tenemos como tal, así, enunciado en el problema, el peso específico de la partícula. No lo tenemos. Pero tenemos algo que se conoce como peso de la partícula. Yo les quiero mencionar que este peso de la partícula es el peso específico de la partícula. Solo que aquí tiene en unidades del sistema inglés. Nosotros tenemos que llevarlo a un sistema internacional. Ahorita vamos a ver qué sucede con eso. Pero si nos vamos en orden, sí tenemos el peso específico de la partícula como peso de la partícula. Entonces, el primer dato sí lo tenemos. En diferentes unidades como lo necesitamos, pero sí lo tenemos. El siguiente dato es el peso específico del fluido. Si yo reviso, de acuerdo a mis datos, no tengo peso específico del fluido. No lo tengo. Entonces, yo me tengo que dar a la tarea de poder determinarlo. Entonces me dice la bibliografía, peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Sí? Ahora bien, si yo reviso, vamos a suponer que yo quiero determinar el peso específico del fluido. Entonces sería, peso específico del fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad. Y si yo voy y reviso mi problema en los datos, yo no tengo densidad del fluido. Y yo lo necesito para el peso específico. No tengo densidad del fluido. Entonces, yo tengo que determinarlo. Entonces, me voy a otra fórmula donde te dice, a ver, gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Aquí donde dice densidad de la sustancia, esto lo vamos a denominar como la densidad del fluido. Entonces, quiere decir que para que yo determine el peso específico del fluido y lo pueda sustituir aquí, primero tengo que determinar la densidad de esa sustancia. Entonces, es un efecto. Sí, es un efecto como una bola de nieve, ¿no? Primero tengo que determinar la densidad de la sustancia o la densidad del fluido para determinar el peso específico del fluido, para que yo posteriormente lo pueda sustituir en esta fórmula, para que yo pueda determinar la viscosidad. Es un efecto dominó. Bueno. Después yo les decía que necesitamos el diámetro de la partícula. Bien o mal, si lo revisamos en cuestión de los datos, sí nos dan el dato del diámetro, pero nos lo dan en pulgadas, pero sí nos lo dan. Nada más tendríamos entonces que hacer conversiones. Lo más común sería pasar estas pulgadas que están en sistema inglés a sistema internacional, que serían los metros, unidades de metro. Pero si lo tenemos, entonces ahí ya no hay problema, solo hay que hacer conversión. Y por último tenemos la constante, que ahí no hay problema, es una constante, sigue siendo 18, y la velocidad. La velocidad, si yo reviso, tampoco me lo dan, no me dan velocidad, pero en física a mí me enseñaron que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso yo no tengo distancia, pero sí tengo tiempo. Y digo, no tengo distancia textualmente, pero tengo algo que se conoce como altura. La distancia comúnmente lo vamos a asociar a la altura de la caída que tuvo la esfera. ¿Sí? En este caso la altura entonces sería
mi distancia recorrida, ¿sí? O la distancia que descendió mi esfera de acero a través del seno del fluido. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, donde la distancia va a ser para mí la altura que me está dando el problema. Y el tiempo sí me lo da, 10.4 segundos. Entonces, lo que yo le recomendaría es irnos en orden. Es decir, si yo quiero determinar la viscosidad, pues lo primero que tendría que ver es el peso específico de la partícula, el peso específico del fluido, posteriormente el diámetro de la partícula y por último la velocidad de la partícula. Y una vez teniendo todo esto en unidades, le conocen como una homogeneidad, ¿sí?, dimensional, es decir, que todas las unidades vayan acorde, todas las unidades se relacionen en un sistema único. Es decir, si trabajas en un sistema inglés, todas las unidades en un sistema inglés. Si las unidades las vas a trabajar en un sistema internacional, todas bajo un sistema internacional. Entonces, una vez que ya tengas toda esa homogeneidad dimensional, pues ya vas a sustituirlo y vas a determinar la viscosidad. Entonces, aquí están todas las fórmulas con las que yo voy a trabajar. Y entonces voy a empezar con el peso específico de la partícula. Entonces, lo primero, como les comentaba, es atender la parte del peso específico de la partícula. Les comentaba que sí nos los dan, pero en otras palabras, peso de la partícula. Entonces, esto que ven aquí es el peso específico de la partícula. Para usos, pues va a ser nuestro peso específico de la partícula, como que le aclaramos un poquito más, ¿no? Pero está en unidades de ¿qué? De libras fuerza sobre pulgadas cúbicas. Entonces, este es un sistema inglés, lo vamos a llevar a un sistema internacional. Entonces, yo tengo que hacer una conversión. Lo que estábamos platicando, si no mal recuerdo, el sábado pasado. Entonces, para pasarlo a un sistema internacional, yo no necesito libras fuerzas, no necesito pulgada cúbica. Yo necesito pasar las libras fuerzas a newtons y pasar de pulgadas cúbicas a metro cúbico. Entonces, voy a buscar un factor de conversión donde me diga libras fuerza a newtons. Y revisando la bibliografía, pues me dicen que un newtons es igual a 0.2248 libras fuerza. Y me dicen que un metro cúbico es igual a 61.024 pulgadas cúbicas. Entonces, yo les platicaba el sábado anterior, que de aquí se pueden derivar dos formas, dos expresiones A y B, dos arreglos de cómo trabajar la parte de mis factores de conversión. Entonces, si me voy en orden, primero tendría que trabajar con la conversión de libras fuerza y pasarlas a newtons. Entonces, yo tengo aquí 0.283 libras fuerza. Para poder eliminar las libras fuerzas que están multiplicando, para eliminarlas, pues tiene que haber libras fuerzas dividiendo, se cancelan. Entonces, de acuerdo a mi factor, el arreglo más conveniente es este, donde yo diga un newton sobre 0.2248. ¿Por qué? Porque libras fuerzas que están multiplicando y que están dividiendo se eliminan. ¿Me explico? Porque si yo pongo estas libras fuerzas arriba, cuando yo voy a hacer la operación, me quedaría libras fuerzas por libras fuerzas. Me quedaría entonces libras fuerzas al cuadrado. Y entonces no llegaría al resultado que necesito. Entonces, para eliminar libras fuerzas, aquí está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Y ya nada más hago el arreglo de los valores. 1 y 0.2248.
Para eliminar pulgadas cúbicas, hago lo mismo. Pulgadas cúbicas aquí están dividiendo. Para poder eliminarlos tienen que estar multiplicando. Entonces ahora voy a tomar este factor de conversión y el arreglo sería este. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 0.28 por 1 por 61.024 y me tiene que dar esto. Las unidades, libras fuerzas que multiplican, libras fuerzas que dividen, se eliminan. Pulgadas cúbicas que dividen, pulgadas cúbicas que multiplican, se eliminan. Entonces me quedan newtons sobre metro cúbico. Revisen por favor que les dé esto. Entonces les tiene que dar este valor y este es el peso específico de la partícula. Si nos vamos en orden, ahora le tocaría al peso específico del fluido, el turno de cómo trabajar el peso específico del fluido. Habíamos dicho que nosotros para determinar el peso específico de una sustancia o de un fluido es igual a la densidad del fluido o de la sustancia por la gravedad. Nos damos cuenta que no tenemos, para determinar el peso específico del fluido, nos damos cuenta que no tenemos la densidad de ese fluido. Entonces primero tenemos que determinarlo. ¿Y cómo lo determinamos? Para determinarlo, en este caso, la densidad del fluido, lo voy a asociar con su gravedad específica. Y yo sé que la gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Lo voy a asociar un poquito nada más para relacionar las variables, donde dice densidad de la sustancia es la densidad del fluido entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, para que yo pueda determinar esta densidad del fluido y posteriormente me ayude a determinar el peso específico del fluido, yo voy a trabajar con esta fórmula primeramente. Pero así como está, no me sirve porque yo no quiero gravedad específica. Yo quiero densidad del fluido. Entonces despejo, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces la expresión quedaría densidad del fluido es igual a la gravedad específica por la densidad del agua a 4 grados Celsius. Si yo reviso esta fórmula, ¿qué tengo? De acuerdo al problema, ¿qué tengo si voy a aplicar esta ecuación, esta fórmula para determinar la densidad? ¿Qué tengo? ¿Tengo gravedad específica del fluido? ¿Tengo? Gravedad específica del fluido. Tengo 0.94. Entonces, sí tengo esta variable. ¿Tengo densidad del agua a 4 grados Celsius? No lo tengo. Entonces, esta densidad del agua, que es la única que me falta, y después sustituirla, no la tengo. Me falta. Pero, ¿cómo la voy a determinar? Bueno, hay apéndices. ¿Sí? ¿Sí se logra ver la información de la tabla? Bueno, hay apéndices en donde ya vienen algunas referencias de las densidades del lago, bueno, en este caso del agua, porque me están pidiendo densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Cuándo voy a utilizar yo tablas? En este caso voy a utilizar tablas para determinar la densidad cuando me den un valor de referencia. En este caso el valor de referencia que me están dando es la temperatura. Me dicen que a 4 grados Celsius. Entonces, si yo me voy a esta tablita del libro de Mecánica de Fluidos de Robert L. Mott, me doy cuenta que en esta tabla A1 dice temperatura, peso específico, densidad, viscosidad, etcétera. Yo necesito la densidad, es decir, me voy a centrar aquí. Yo necesito la densidad.
Y para lograr la densidad yo tengo que tomar el valor de referencia de la temperatura. Y yo reviso, a ver, vamos a ver si no se ve, le voy a poner la lupa. A ver. Aquí dice temperatura, me doy cuenta que está 0, 5, 10. Yo necesito buscar esa densidad a 4 grados Celsius. Entonces está entre 0 y 5, porque yo lo necesito a 4 grados Celsius. Y me voy a ver qué tal está la densidad. La densidad no varía a 0, a 5, incluso a 10 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no varía incluso desde 0 a 10 grados Celsius. Se mantiene con los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, no hay necesidad de hacer una interpolación, porque si de 0 a 10 no varía y yo necesito el de 4, pues está dentro del rango, ¿no? Entonces quiere decir que va a tener la misma densidad en su momento a los 4 grados Celsius. Van a ser también los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, no tengo mayor problema donde yo puedo decir que la densidad del agua a 4 grados Celsius son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya encontré este valor. Ya tengo este valor. O sea que ya puedo determinar que el valor de la densidad del fluido con tan solo sustituir la información. Y aquí está. Me da una densidad del fluido de 940 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ahora yo ya tengo densidad del fluido. Entonces me regreso tantito. Ya tengo la densidad del fluido. La gravedad, posiblemente me dirán, bueno, no lo tenemos, pero es una constante. La gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o un poquito más exacto, 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acabo de determinar la densidad del fluido. Yo ya conozco la gravedad o aceleración gravitacional. Entonces, también yo ya puedo determinar en este momento el peso específico del fluido. Entonces, aquí nos los está dando a conocer, mire. Considerando la fórmula del peso específico del fluido, se tiene, pues nada más vamos a sustituir la densidad del fluido por la aceleración gravitacional. Hacemos la parte de los cálculos, 940 por 9.81, nos tiene que dar 9221.4. Las unidades, kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado, en realidad nos da al final kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado. Ahora bien, estas unidades sí nos sirven, pero si lo dejo así como peso específico del fluido, en estas unidades de kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado, si yo dejo así el peso específico del fluido y yo sé que en un momento se van a restar los pesos específicos, me voy un poquito atrás. Aquí es donde se van a restar. Para que yo pueda restar, los pesos específicos tienen que estar en las mismas unidades, si no, no voy a poder restar nada. Aunque yo ya tengo el peso específico de la partícula y actualmente acabo de determinar el peso específico del fluido, tengo que ver que estén en las mismas unidades, porque en la primaria yo recuerdo que nos enseñaban a decir, peras le quitas peras, manzanas le quitas manzanas. A peras no le puedes quitar manzanas. Entonces tenemos que ver que las unidades de ambas variables, de ambos pesos específicos, estén en las mismas. Entonces me voy a regresar un poquito acá arriba y observo que el peso específico de la partícula yo lo tengo en newtons sobre metro cúbico. Y yo aquí llego a kilogramos metro cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces las unidades no son homogéneas, no las voy a poder restar, al menos así como se ve, no lo podría restar. Entonces hay que hacer una conversión, pasar de estas unidades
a Newton sobre metro cúbico. Entonces me voy a la bibliografía y me dice, oye, 1 kilogramo sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado es igual a 1 Newton sobre metro cúbico. Es 1 a 1. Pues prácticamente no hago ninguna conversión, solo utilizo la referencia, ¿no? Entonces, lo que yo tenga aquí de peso específico en estas unidades va a ser el mismo el peso específico, pero solo voy a cambiar esta unidad, esta por Newton sobre metro cúbico, y entonces yo ya tengo las mismas unidades para la partícula y las mismas unidades para el fluido, entonces ya los puedo restar. Entonces yo ya estoy aquí en esta partecita, yo ya puedo restar, ya puedo hacer esos cálculos, pero bueno, todavía no puedo determinar la viscosidad, pero yo ya estoy aquí. Ok, entonces, de acuerdo a la fórmula, me voy a regresar otro poquito para que sepan de dónde sigue. Estamos aquí, en el diámetro de la partícula. Decíamos que si tenemos, aquí está, miren, solo que está en pulgadas. No nos sirve de esa manera, vamos a pasarlo a metros. Entonces solo hay que hacer una pequeña conversión de unidades. Entonces, diámetro de la partícula, 0.063 pulgadas, lo voy a convertir a metros, donde yo sé que mi factor de conversión dice 1 pulgada es igual a 0.0254 metros. Hago la conversión y me tiene que dar 1.6002 por 10 a la menos 3 metros. Sugerencia para la parte de los decimales, recuerden, 4 decimales, sean en notación científica o no lo sean, 4 decimales, por favor, como mínimo. Ya lo que le quieran poner, bueno, ya es otra cosa, pero mínimo 4 decimales, o lo que se conocen como 4 cifras significativas. Bueno, entonces tenemos este diámetro de la partícula. Si nos vamos a nuestra fórmula original, ya estoy aquí. Cuando lo voy a sustituir, nada más no se me olvide, tengo que elevarlo al cuadrado, pero ya tengo esto. Entonces lo único que me falta es buscar la parte de 18, es una constante, entonces ahí no hago nada. Y ya nada más me falta la velocidad. Y la velocidad, pues, ¿cómo la voy a determinar? Pues distancia sobre tiempo. Aquí está. Si nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo voy a asociar tal como lo están manejando en el problema, que en vez de ser distancia es altura, ¿verdad? Y tiempo, pues ahí no hay nada que agregar. Donde la altura vale 10 pulgadas, el tiempo vale 10.4 segundos. ¿Qué observan de aquí? ¿Lo puedo trabajar de manera directa? ¿Verdad? Lo mismo que hice con el diámetro de la partícula, que estaba en pulgadas, lo pasé a metros. Entonces, estas pulgadas también lo voy a pasar a metros. Y aquí está, para realizar lo que viene siendo la homogeneidad dimensional. Entonces voy a pasar 10 pulgadas a metros y me dice que vale 0.250 metros. ¿Sí? O sea, alrededor de 20 centímetros, un poquito más de 20 centímetros. No, sería 20, a ver, multiplíquelo por 100. 250.254 por 100, ¿cuánto es? 25.4. ¿Cuánto le da? 25.4. O sea, un cuarto de metro, 25 centímetros más o menos. Bueno, esa es la altura, que al final para mí va a ser distancia, pero lo estoy asociando. Y ya nomás vengo y hago la sustitución y divido 0.254 metros, que es la altura o la distancia, entre 10.4 segundos, que es el tiempo, y me tiene que dar al menos 0.02442 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, aquí no estoy respetando las 4 cifras significativas, tengo hasta 5.
Entonces vean, mínimo son 4 decimales, máximos los que le quepan en su renglón. Bueno, ahora regreso otra vez nuevamente. Tengo esta original, o sea, ya tengo el peso específico, ya tengo el diámetro, ya tengo la velocidad, o sea, ya tengo todo, los datos numéricos y también tengo en las unidades correspondientes. Entonces, ¿qué les va a tocar ahorita a ustedes? A ver, ¿ya copiaron esta fórmula? Cópienlo, por favor, porque lo van a trabajar. Ahí está, jóvenes. Y ahora les voy a pasar ahorita las páginas del documento para que vayan anotando los valores de cada variable que necesitan. El peso específico, partícula, fluido, diámetro y velocidad. Entonces, ya tienen esto. Vámonos a la de la partícula. A ver. Aquí está. Anoten, es este. Es este, joven. Este. Ahí está. Bueno, vámonos ahora con el peso específico del fluido. A ver dónde está. Ahí está el peso específico del fluido, jóvenes. Por si no se ve, ahí está. Seguimos con el diámetro de la partícula. Vámonos con el diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula está aquí. Seguimos con la velocidad. Aquí está. Y ya tenemos todo. Entonces nada más hay que agarrar y hay que sustituir y ver en qué unidades quedaría. Así que les doy unos 5 minutos para continuar con el problema y pasar la parte de la práctica. Sale, 5 minutos. A ver, vean cuánto les da numéricamente y cuánto les da en unidades. La clase termina a las 10. La próxima semana, repito, tenemos práctica. Entonces, hicimos equipos, pero van a trabajar el laboratorio entre todos y la práctica, la realización del reporte lo hacen ya como afinidad, ¿no? Bueno, sería por equipo, pero ya si tu equipo no se entiende contigo, pues déjalo. ¿Ya le salió? 46.50.
246.64. Creo que no es eso. Unidades. Pero las unidades también debe estar dado. Justificantes. Dice 2 por cuatrimestre, el despresurizado 1 por cuatrimestre. Un justificante personal, tiene derecho a un justificante personal, un justificante de trabajo, justificante médico sin límite. Trabajo personal, ok. Y médico no hay límite. ¿cuánto te dio? Pero sí, Bueno, seguimos. ¿Cuál es la luz, por favor? 246.5. A mí me dio 246.133. Newton sobre metro. Bueno, a ver, les tiene que dar hasta aquí, les tiene que dar punto 39, 381. Y no lo ve cuadrado. Unidades, Newton por segundo sobre metro cuadrado. Pero, si uno se va a buscar en referencias de la bibliografía, pues comúnmente la viscosidad dinámica pues no se da en estas unidades, comúnmente. De hecho, creo que aquí hay una tablita que nos va a servir, a ver, al menos para que les dé la idea. Aquí está, miren. Esta tablita, aunque no es del aceite, porque obviamente nomás dice aceite pesado, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí nos damos cuenta, este es del agua, y aquí nos damos cuenta que comúnmente la viscosidad dinámica, ¿en qué se da? En pascales por segundo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos da una viscosidad en unidades muy diferentes a pascales por segundo. Entonces, nosotros, si llegamos a este valor de 0.39381, pero las unidades pues no son como que las más comunes, entonces tenemos que hacer una conversión a pascales por segundo, que son las unidades de viscosidad dinámica. Entonces, me voy a la parte de la bibliografía y me dicen, a ver, tú tienes Newton por segundo sobre metro cuadrado. Un Newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿qué crees? Es igual a un pascal por segundo. Entonces, no necesariamente tienes que hacer una conversión, sino solo una relación, porque va de 1 a 1. Entonces, lo que te dé aquí, en estas unidades, es lo mismo, pero en pascales por segundo. Entonces, esta es la viscosidad dinámica del fluido, del aceite, tomando en cuenta que se determinó con el viscosímetro de bola, a partir de la ley de Stokes. Entonces, así es como ustedes lo van a determinar en la práctica. En la práctica, repito, no van a trabajar con pesos específicos. En su defecto va a ser densidad. Bueno, entonces hasta aquí queda el problema.